¿Cuántos sueños has dejado escapar por no atreverte? ¿Cuántos te quiero te has callado por miedo a qué pensará o qué dirá? ¿Y cuántas veces has pensado, ¿y si lo hubiera hecho? Pues precisamente para que el miedo solo sirva para protegernos la vida, pero no para robárnosla, hoy tenemos con nosotros, con el mayor experto en gestión del miedo que tenemos en nuestro país, como es Julio de la Iglesia. Él es TEDx, es policía que se encarga de desactivar bombas, pero en su trayectoria ha hecho muchísimas cosas. Ha sido cazador de tiburones, activista de Greenpeace y además es coach, es conferenciante, escritor de un libro que se llama El miedo es de valientes y en esta charla de hoy va a compartir con nosotros todas sus vivencias y también las claves para dejar el miedo a un lado y atrevernos a ser valientes. No te pierdas este capítulo de Mundo de Valientes porque sin duda va a ser clave para impulsarte en todos tus sueños. Vamos a ello. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Buenos días, buenas tardes amigos. Hoy tengo una persona muy especial porque, es cuando lancé Mundo de Valientes no podía pensar en otra persona que fuera ni más ni menos que el gran Julio de la Iglesia. Bienvenido, Julio. Ami, buenos días, pero qué honor para mí estar aquí en este Mundo de Valientes. No me puede gustar más ni el título ni quien lo dirige y presenta. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí, de verdad, es todo un honor y lo celebro estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que compartimos, ¿no?, esa pasión por vivir la vida con valentía y en la medida que podemos, ¿no?, impulsar a otras personas también a desarrollar esa valentía. Y a partir de ahí, yo, bueno, ya te conozco desde hace años, te voy siguiendo todos, no paras con tus conferencias, con tus actividades de todo tipo, 1000 pasiones y hobbies que tienes, pero bueno, al conocerte más todavía, al investigarte y veo que fuiste, eso lo sabíamos, policía, boinas verdes, pero también estuviste cazando tiburones con tortugas, has sido activista de Greenpeace. Bueno, ¿qué te aportan todas estas actividades? Bueno, en su momento fueron pasiones, como tú bien has dicho, que me impulsaron a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Siempre he estado muy ligado al mundo de la naturaleza, de las ONGs y eso me ha movido hacia Greenpeace y otras actividades. Creé también una asociación personalmente, fui presidente de ella durante años y siempre hemos estado en defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Y bueno, por eso también me hice policía y sigo siendo policía, desde luego. Policía especializado en Sí. desactivación de bombas, ni más ni Sí, menos. sí, hace 22 años soy TEDx, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y esa es la actividad que más me define, sí. Aparte de eso, tienes tu labor de conferenciante, de Sí. escritor, tienes tu famoso Mm, libro El miedo es de valientes, donde desarrollas un método para impulsar a las personas, ¿no?, a gestionar sus miedos y a mm. transformarlos en un impulso para poder llevar a cabo los proyectos y los sueños que deseen. ¿Cómo surge este camino, ¿no?, de empezar ya no solo en tu día a día profesional, dedicarte a desactivar bombas, que es algo que cuando lo dices, yo creo que a todos nos da mucho miedo porque tienes vida y muerte, Mm, vamos, separado por un cable, ¿no?, muchas veces. sí. Pero ¿cómo das el salto a luego a decir, bueno, me voy a dedicar también a ayudar a otras personas a gestionar esos miedos? Bueno, yo me formé como coach en el 2012 y Ujú. a partir de ahí es verdad que mi vida, yo había tenido una fobia muy grande, que es una claustrofobia, y eso también determinó un poco mi crecimiento personal, hacia dónde yo quería orientar esta labor como coach y luego como conferenciante. Yo había padecido mucho miedo y entonces sabía muy bien cómo se sufría sobre todo y había aprendido en mi propia carne cómo a gestionarlo y a superar situaciones donde el miedo está presente. Y eso es lo que me llevó también a escribir el libro. Escribir el libro lo tenía yo en mente, pero fueron algunas editoriales que contactaron conmigo para proponérmelo y al final me decanté por la editorial Alienta del Grupo Planeta,
porque era una editorial que yo quería mucho, que admiraba muchos de los libros que se habían publicado bajo su sello, y eso es lo que me impulsó finalmente a escribir El miedo es de valientes. Ya que, vamos, no solo lo vives en tu día a día Sí. ese miedo, sino que también escribes, hablas sobre todo ello. ¿Cómo podemos reconocer esta emoción que a veces nos salva la vida, pero también, a veces nos Sí. frena la vida? Bueno, al miedo hay que perderle el miedo, ¿verdad? Es una emoción que nos permite seguir vivos y esto hay que reconocérselo. Esa emoción, su labor fundamental es la supervivencia y el primer principio de nuestra naturaleza es ese concretamente, seguir vivos. Entonces el miedo siempre tiene que estar presente. Y de hecho, si analizamos un poco nuestra trayectoria vital, veremos que en los momentos muy importantes de nuestra vida, cuando hemos tenido un hijo, en la primera entrevista de trabajo, cuando decidimos convivir con una persona o comprarnos una casa o emprender una aventura, un largo viaje, el miedo siempre ha aparecido, siempre ha estado presente, porque el miedo es el guardián de la zona de confort. Está ahí en la puerta de tu casa. En cuanto sales de casa, ya te está diciendo, ponte el abrigo, ponte la bufanda que hace frío, coge el paraguas, cuando vas a cruzar ten cuidado, no te vayan a pillar. Siempre nos acompaña. El miedo es una emoción que siempre está presente en nuestra vida. Pero es verdad, como tú has dicho, de que cuando dejamos que se apodere de nosotros, perdemos el control. La amígdala se instala ahí en el centro de operaciones y nuestra parte prefrontal deja de pensar con claridad, dejamos de tener ese talento innato, dejamos de tener respuestas creativas y adaptativas a la situación y empezamos a comportarnos como un animal. Entonces, por eso el miedo ahí no hay que eliminarlo, sino gestionarlo. Ujú. Cuántas oportunidades, ¿no? También perdemos, por el miedo. Pero antes de que entremos en ese tema, que me Sí. gustaría tratarlo un poquito más adelante, quiero un poco volver a tu propia historia, porque nos has dicho que padeciste una fobia Mm, y al final, esa fobia, te dio esa fuerza para superarla y de ahí convertirte a lo que hoy te dedicas. O sea, has hecho del sí. miedo tu gran fortaleza, Mm, y nos ayudas a otras personas, además, a perderlo. También he escuchado, por ejemplo, que los actores muchas veces son las personas más tímidas del mundo. A mí también me ha pasado. Yo era una persona que me ponía roja como un tomate y cada vez que me levantaban, o sea, preguntaban algo en clase y, en fin, siempre como intentar pasar lo más desapercibida posible, ¿no? Pero como te das cuenta que es una debilidad, te pones a trabajar, a trabajar y a trabajar y poco a poco no vas perdiendo ese miedo hasta que te gusta y puedes llegar a convertir lo que era tu debilidad en fortaleza. Pues me gustaría que nos contaras cómo fue ese camino desde esa fobia que lo pasarías tan mal a convertirte a día de hoy en un valiente en tu día a día profesional y impulsando a otras personas a quitarse los miedos. Bueno, yo tengo que reconocer que esa fobia a mí me daba mucha vergüenza, porque tener miedo en un ascensor es algo muy vergonzoso, porque ves que al lado hay un niño que está jugando con el móvil o una persona mayor, o- y dices, ¿por qué estas personas están aquí en el ascensor como si nada? Y yo estoy pensando que en cualquier momento se va a parar y va a acabar con mi vida, ¿verdad? Entonces llega un momento en que dices, yo no puedo seguir viviendo así porque ese miedo cada vez va ocupando más parcelas de tu vida. Al principio solo tienes miedo a entrar en el ascensor, pero luego ya son los subterráneos, es el metro, es un aparcamiento, es una sala de cine y ves que te va limitando tu libertad. Hasta que un buen día dices, bueno, ¿yo cómo puedo afrontar esto? Porque evitarlo estoy dándome cuenta de que no soluciona nada, sino que agrava más el problema. Cuando yo decido subir por las escaleras y me cuento que es porque tengo que hacer ejercicio o porque he querido ceder mi puesto a otra persona porque el ascensor iba muy lleno, me estoy engañando. El miedo está ganando la batalla. En cambio, cuando digo, venga, voy a afrontarlo de cara, voy a aguantar esa sensación, ese malestar, que al fin y al cabo es lo que es un malestar, porque el peligro real no existe. Un ascensor es algo seguro, tiene varios sistemas de seguridad. No es más inseguro que andar por la calle debajo de unos balcones, ¿verdad? Entonces voy a meter cabeza, voy a conectar con esa parte valiente mía, heroica, con ese coraje, con esa determinación, me voy a plantar delante del espejo y me voy a decir, vamos a por ello, tú puedes, tú vales. Y con esa determinación, si necesitas un coach o una persona que te ayude en esos primeros pasos, búscalo, porque estás a un paso de superar ese miedo, de convertirte en la persona que tú habías soñado. Y eso es lo que a mí, yo creo que es lo que diferencia, por ejemplo, el libro, ¿verdad? Que yo hago mucho hincapié en que el miedo puede ser un trampolín al éxito.
efectivamente por lo que tú has dicho anteriormente, porque te hace ver dónde tienes que mejorar. Y quieres mejorar tanto que al final te conviertes en un experto. Tanto tiras a canasta que al final te conviertes en un gran deportista, ¿no? Qué bueno. Y has hablado de algo que también me parece muy interesante, ¿no? Que es el tema de la mente, la mentalidad boom. Por ejemplo, yo le llamo la Mm, mentalidad boom o la mentalidad ganadora, la mentalidad de si se sí. puede. ¿Cómo trabajamos esa mentalidad que nos haga superar los miedos? Bien, primero hay que evitar compararse, ¿verdad? Porque en la comparación, quizá cuando estamos en una posición muy baja, siempre nos vamos a ver inferiores. Entonces, es mejor compararte con el sujeto, con la persona que eras un minuto antes, 2 minutos antes, una hora antes. Y cuando des ese primer paso, por favor, celébralo. Porque lo importante es que ya estás en el camino correcto. Es un paso, pero es un paso en el camino correcto, en el camino de afrontar esa situación. ¿Cómo se llega ahí? Tomando decisiones. Es el preámbulo de la acción. Ujú. Yo lo decido, mi cabeza lo ha razonado y ahora necesito ese coraje. Necesito poner el corazón en la tarea. Necesito ese pundonor, ese orgullo, ese amor propio, esa determinación. He tomado la determinación de superarlo. Y sé que el primer paso es este, tocar el botón del ascensor. El segundo es meterme dentro. Esto para la gente es algo inconsciente, pero para una persona que tiene miedo a eso es algo que le mantiene muy alerta. El miedo está presente y la atención no escapa. Tú estás ahí concentradísimo en eso que te parece algo un infierno, ¿no? Esa decisión, esa determinación es lo que te pone en el camino correcto. Qué bueno. Y aparte, bueno, nos lo hemos llevado a esta experiencia tuya, pero Sí, obviamente cada uno su reto, ¿no? sí, Y su pequeña acción, pequeñita, ¿no? Pequeñita que paso mm, a paso, ¿no? Al final, eso que es tan pequeñito va sumando y de repente has recorrido un camino, como has dicho, ¿no? Compararte contigo y decir, ¿dónde está? Me ha parecido brillante, ¿no? Compárate contigo, ¿dónde estabas hace X tiempo, ayer o sí. hace un mes? Y ahí ves, ¿no? El cambio. Mira, yo he sido muy mal estudiante de pequeño, no me interesaban otro tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que conecté con esta misión mía de ser un hombre de servicio, de ayudar a los demás, Ujú. y esa fue la voluntad que me llevó a formarme y ser un policía nacional. Pero es verdad que antes de llegar ahí tuve que pasar una oposición donde 40.000 hombres y mujeres tenían el mismo afán que yo, aprobar esa oposición y entrar en esta unidad, ¿no? Eh, yo partía con la idea de que no valía, de que para los estudios no era lo mío. Era una creencia errónea, porque cuando conecté con esa misión de ayudar a los demás y ser un policía, en mi cabeza algo cambió, pero tenía la sombra de vas a suspender. Esa sombra se fue difuminando, fue desapareciendo en cuanto yo puse la atención en el día a día, en el siguiente examen, en ver que si estudiaba más, aprobaba más, si entrenaba más, corría más rápido. Y poco a poco me fui dando cuenta ya cuando levantaba un poco la mirada y decía, ostras, es que le he ganado a este y le he ganado al otro que vienen con su carrera, que vienen con su máster, que son más jóvenes, que son más fuertes, que son más... Bueno, pero yo con mi trabajo de hormiguita día a día ya me estoy igualando y llegó un momento en que yo ya solo me medía conmigo mismo. Y, y bueno, pues eso me llevó a ser número uno de la oposición en tres Qué bien. ocasiones gracias a esa determinación y también a ese miedo que me decía, Ujú, todavía no es suficiente, ¿verdad? Tú tienes que estudiar más, tienes que ujú. prepararte más. Cuando también era irreal, la verdad, llegué muy preparado a esos exámenes. Eh, quizá más de lo que debía, ¿no? Pero bueno, acabó siendo esa nota, ¿verdad? No, no la Conseguiste saqué. lo que buscabas, que Sí, era lo sí, lo que importante. sí, efectivamente. Y es ese miedo, yo tenía miedo a suspender, a fracasar, a darle la razón a todos aquellos que pensaban que yo no valía. Y claro, como todo el mundo piensa eso y tú no, dices, a ver si voy en dirección contraria, a ver si van a Ujú. tener razón. Pues no, no la tenían. Y además yo creo que ya lo has dicho antes también, la importancia de celebrar, ¿no? Cada pequeño Sí, éxito, porque esas creencias que las tenemos ahí, como, ¿no? Que tú decías, ese examen, ese que yo no lo voy a pasar, sí, que tal y cual. Y cuando vas consiguiendo esos pequeños logros y los celebras, vas cambiando esas creencias y vas diciendo, oye, he conseguido ya esto, he conseguido ya esto. Eso es maravilloso. totalmente. Ese autoconcepto, esa autoestima Eso es cambia en autoconcepto, la sí, sí. experiencia. Ujú, Por mucho que te cuentes, hasta que no saboreas ese pequeño logro, ese pequeño éxito, mm, en ti no hay un cambio. Pero ujú. no se te olvide celebrarlo, no sigas Mm. tirándote tierra. Di, ostras, este examen lo he aprobado. Ya está. O sea, Éxito, no sé el de éxito. mañana, pero el de hoy está aprobado. O sea, Totalmente, y ahí me totalmente. subo y desde ahí
me pongo a estudiar el siguiente. Sí. Apruebo ese y me pongo a estudiar el siguiente. Y esa décima, ese minuto que he ganado, esa flexión nueva, ese concepto Ujú. nuevo que he aprendido, para mí es algo que me posiciona ya en otro escalón. Tú sabes, Julio, que bueno, que yo tuve hace poco una enfermedad, una Sí, infección muy gorda, qué y es susto. curioso porque esta idea que tú has contado, que yo también bueno, pues cuando también en las conferencias, en los libros, también hablo de esto, de los pequeños metas, ¿no? De los pequeños objetivos. Y piensas, cuando lo cuentas, yo era como muy tema profesional. Pero me di cuenta que cuando estaba tan mal, que me quedé que no podía, cuando desperté de muchos días en la UCI en los que estuve, que no me podía ni mover, que era como un pajarito, y encima no tenía voz, me acuerdo que lo que me ayudó fue esta idea de decir, poco a poco, o sea, no puedo pensar, voy a volver a ser la misma, sino poco a poco. ¿Qué es lo primero? Respirar. Oye, voy a aprender a respirar. Lo siguiente, a comer. Lo siguiente, a incorporarme. Lo siguiente, a andar, aunque sea con silla de ruedas, con tacatá, como sea. Y al final, la voz, cómo entrenar poco a poco. Y eso, o sea, para mí esta idea que tú has contado, de verdad, creo que te sirve para el trabajo, pero en los momentos más oscuros de tu vida profesional y personal, Sí, cambia todo. Es la yo creo que hay esperanza, que es la ser, posibilidad. sí, sí, yo creo que también hay que ser consciente del minuto donde estamos, ¿verdad? Mm, Porque pensamos que siempre vamos a estar bien, pero no, hay momentos en la vida en que no estás bien y tienes que mm, elegir entre la mala y la peor. mm. Y en esos momentos, esos pequeños logros, esos pequeños pasos, avances, mejoras, son un mundo. Los aprecia muchísimo más que cuando todo está bien colocado y parece que la vida siempre va a ser así. Pues no, es que en algún momento la vida tiene curvas, tiene Mm, subidas, tiene repechos y también hay que seguir avanzando. es Tú verdad. decías antes de las charlas, ¿verdad? Yo recuerdo la primera charla, yo las charlas siempre las doy con una cuenta atrás. Yo me pongo Sí, un reloj, ¿no? crono y ese crono, o sea, yo tengo que acabar en el último minuto y si es en el último segundo, mejor. Claro, una charla de 7.300 palabras no es fácil, con sus silencios, con sus pausas, con sus preguntas al público, Ujú. con sus interacciones, que tú al final lo claves en ese último minuto. Necesita de mucho entrenamiento y conocer muy bien toda tu conferencia, ¿no? Y esa charla primera me llevó más de un mes, 2 meses, yo creo, prepararla en Ujú. casa solo, delante de los muñecos ahí, los peluches en el salón. Yo como y nunca imaginé que luego iba a tener, pues, las audiencias o quizá lo soñé, pero en pequeñito, ¿verdad? Porque luego he tenido la oportunidad de dar charlas, a grandes compañías como Pfizer o McDonald's, grandes bancos, grandes compañías internacionales. Hace unas semanas delante del gobernador del Banco de España y su equipo Madre directivo. mía. ¡Ah! Entonces, claro, para mí todo eso ha sido Ujú. un mundo, ¿verdad? Ha sido un sueño cumplido Mm, y les estoy muy agradecido a todas esas empresas que me han contratado porque han contribuido a que yo cumpla mi propósito, mm. a que me sienta muy útil y muy feliz inspirándoles o ayudándoles en mi medida en lo que he podido. Y esto también me permite a mí, a mis clientes y a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Decirles que aunque tú te veas ahora en casita pequeñito y que parece que eres uno más y que Ujú. busca tu voz, busca tu sentido, tu personalidad, tu identidad y desde ahí ten fe en que con trabajo y un poquito más de trabajo, Mm. las cosas al final van saliendo. Y has nombrado una palabra que además también yo creo que es significativa con tu propia historia, es decir, yo era mal estudiante, pero sin Mm, embargo luego fuiste capaz de sacar de una oposición y ser número sí, uno. Y ahora has sí, hablado de esta palabra, que es ni más ni menos que propósito, ¿no? Que es una sí, palabra que ahora se escucha grandota. mucho, pero que realmente yo creo que es la clave de muchas cosas, entre ellas de la plenitud, de la felicidad y del gran desarrollo profesional también. ¿Cómo, fomentamos, el descubrimiento de este propósito? Que la educación no siempre ayuda a que lo descubramos y lo potenciemos. Sí, es que encontrar un propósito es sentirse único, ¿verdad? Mm, Sentirse especial, sentirse protagonista de tu historia. ujú, Y a lo mejor si has nacido en un barrio humilde, una familia humilde, pues esto como que eso está reservado para gente que puede decidir. Nosotros hemos nacido para ser hormigas, ¿verdad? Para labrar mm, y para picar y para sobrevivir. Y no es así. Yo creo que no es así. Pero encontrarle un sentido a la vida no es fácil. Hay que mm, mm, pararse mm. y mirar hacia adentro. Y normalmente nuestro niño interior es el que sabe de estas cosas. El que hemos acallado tantas veces, el que no dejamos salir por no parecer ridículos,
o por no emocionarse cuando eres, por ejemplo, un hombre, ¿verdad? No llores, Ujú, no te muestres débil, vulnerable, porque los hombres no son así. Yo qué sé, todas estas creencias, toda esta ujú. educación quizá que hemos sido testigos de ella, pues hay que desterrarla y conectar con esa persona valiente, auténtica, con ese niño, por lo menos que te lo digas delante del espejo. Si ya lo sabes y luego no puedes tomar esa decisión en este momento por tus circunstancias personales o laborales, etcétera, bueno, pero te va a aliviar mucho decir, el propósito de mi vida sería este. Mm. Y si encuentras lo que da sentido a tu vida, ya tienes un sentido. Si encuentras cómo mirar la vida, ya sabes de qué lado estás. Y ese Julio, cuando era Sí, pequeño, creo que le gustaba mucho, De la Cuadra Salcedo, sí, los los Madelman, Madelman. ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí, ese muñeco a mí era como el amigo invisible, ¿no? O sea, era un muñeco que yo canalizaba a través de él todas mis fantasías, todas mis lecturas, todos mis cómics, mis tebeos, mis libros de aventuras, yo los vivía a través de él. Y, y, y fui mal estudiante porque siempre creí que mi vida iba a ser eso desde el minuto uno, ¿no? Por eso con 8 años me quise escapar de casa. Bueno, de hecho me escapé, aunque volví muy pronto, volví esa misma noche. Pero tomé la decisión de decir, yo quiero vivir esta vida ya, no voy a esperar al propósito de mi vida cuando tenga 20 años. Y, pero yo creo que en eso soy afortunado, que desde muy pequeño yo quería, yo sabía lo que quería y sobre todo lo que no quería. Mm. Esto lo tenía cristalino. Qué bueno. Por eso qué importante lo que tú has dicho, ¿no? De conectar con ese niño, que ese Mm, niño interior, porque tiene las respuestas muchas veces, ¿no? ¿Qué sí. soñabas cuando eras pequeño? Pues conéctate con ese sueño, ¿no? Muchas veces. Mm. Y es verdad que aunque no puedas realizarlo en su plenitud, porque a lo Mm, mejor ya tienes ya peinas canas como yo mm, y ya no puedes ser ese profesional de esa materia que a lo mejor necesita, pero sí puedes hacer cosas que te acerquen a ese propósito. Y a lo mejor con tu edad ya lo has modificado, ya no quieres dar la vuelta al mundo en un velero, a lo mejor eh, te es suficiente con salir a navegar los fines de semana, ¿verdad? A lo mejor ya no quieres ser astronauta, a lo mejor ya te conformas con comprarte un buen telescopio y compartir tu afición con otras personas. No lo sé. Creo que siempre es buen momento para empezar un poco a vivir esa vida que hemos querido vivir ujú. y, y poner cada cosa en su sitio, el trabajo en su sitio. Si el trabajo para ti es una pasión, estupendo, pero si tu trabajo para ti solo es una fuente de ingresos para vivir, pues colócalo en su sitio y el resto del tiempo, por favor, aprovecha esta vida que se nos va. Sí, es verdad. Y nunca sabes hasta cuánto tiempo te No, queda. no, no, Nos no. arrepentimos. Eso es algo que yo creo que yo lo tengo muy presente, ¿no? Nos Sí, arrepentimos de lo que no hacemos, sí. ¿sabes? No de lo que hacemos. O sea, con lo Mm. cual, hagamos, atrévete, ¿no? A hacer. Yo la verdad es que mi profesión esto te lo, te lo dice continuamente, ¿no? Yo tengo la desgracia de la unidad nuestra haber perdido a 14 compañeros, ¿verdad? Por bombas. Entonces, estos grandes profesionales un día fueron a trabajar y ese día ya no volvieron. Esto te dice algo, ¿no? Te dice que la vida sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Mm, Y que en cualquier momento esto se puede terminar. Y solo por eso yo creo que deberíamos de vivir todos los días más plenamente, más conscientes e intentar hacer el bien siempre que podamos porque es lo que nos va a hacer sentirnos bien. mm. Creo que esto, aunque solo sea de una forma egoísta, lo tenemos comprobado. Cuando tú ayudas a alguien, cuando das un buen ejemplo, cuando te esfuerzas, recibes, tienes una recompensa emocional que es realmente lo que te hace sentir vivo y ser una buena persona y dormir tranquilo y vivir plenamente los momentos de felicidad, ¿no? Es verdad, qué maravilla escucharte, porque y más cuando lo dices desde la propia experiencia, o sea, Sí. ahí está toda la fuerza, ¿no? Del mensaje. Y por eso tú tienes un mensaje, más allá del que nos estás contando, vital, en tu libro El miedo es de valientes, nos das tienes una metodología para Mm, gestionar ese miedo y convertirlo en acción, ¿no? De alguna manera. eso ¿Nos es. puedes compartir con nosotros estas claves? Claro que sí. Mira, yo creo que lo primero sería tener una fuerte motivación más importante que tu miedo. Cuando tú encuentras un motivo para la acción, para superar ese miedo, el miedo se empieza a hacer pequeñito. Pero tienes que encontrarla, porque si Mm, yo
por ejemplo, en ese ascensor no encontraba motivos para subir por el ascensor, pues subía por las escaleras, pero claro, por ejemplo, ahora vivo en la planta 15 de un edificio. Es un poco difícil subir todos los días 15 plantas varias veces y bajarlas, ¿verdad? Lo segundo sería tener un poco de control emocional. Cuando ya el miedo se ha agarrotado, cuando ya se apodera de nosotros, es muy difícil gestionar esa situación. Es mejor dar un pasito atrás, serenarte y desde ahí tomar otra vez impulso y afrontar la situación. Esa capacidad resolutiva no solo es motivación, no solo es coraje, no solo es valentía, también hay que tener cierta pericia. La actitud, dice Víctor Cooper, que multiplica, ¿verdad? Pero no define el resultado total. Yo en mi trabajo, si no tuviese cierta capacidad, unos protocolos de actuación, una formación, una pericia, estaría jugando la vida mucho más constantemente, ¿verdad? Hay que saber que el miedo te está diciendo tienes que prepararte más, tienes que esforzarte más, tienes que concentrarte más para superar esta situación. Y esto sí que hay que escucharlo. No solo con motivación, no solo con ganas de hacer las cosas, también hay que saber hacerlas bien. Coraje en la acción. Este es el momento más importante de la superación del miedo. Solo en la acción se supera el miedo. Esto hay que tenerlo claro. Solo en la acción aprendemos a montar en bici, a nadar y a afrontar las situaciones complicadas. Cuando das ese salto, realmente ves si puedes o no puedes. Hasta entonces, hasta que no te tires a la piscina, yo te habré dado 14 charlas, vídeos, formaciones de cómo se nada, de toda la teoría de la flotabilidad. No servirá. Hasta que no te tires al agua, luego te va a ayudar todo lo que te he enseñado. Pero ese paso lo tienes que dar tú y seguramente lo vas a tener que dar en solitario. Y bueno, ya con estas herramientas yo creo que ya vamos al lío, no queda otra, ¿eh? O sea, vamos, ya nos has dado todos los tips para ponernos en acción, en definitiva. Y hay una palabra que a mí también me gusta mucho, que es la palabra sueños. Bueno, pues ¿no? El llevarlos a cabo, el darles alas para poder cumplirlos, que puede estar muy conectado también con el propósito que hablábamos. ¿Por qué nos asaltan los miedos a la hora de buscar hacia adentro esos sueños y sobre todo también el ir a por ellos? ¿Por qué se habla mucho? Es como una palabra muy de moda y mucho retuiteo, mucha foto bonita que pone algo de sueños y tal cual, pero ¿por qué nos cuesta tanto este tema? ¿Sabes qué pasa? Que es que cuando tomamos una decisión, en realidad estamos tomando dos. Una, lo que tengo que hacer y otra, lo que tengo que dejar de hacer. Entonces, ¿lo queremos todo? Queremos sacar muy buena nota y estar tomando cañas en el rastro del domingo en la Latina. Quizás las dos cosas no se llevan bien. Quizás vas a tener que sacrificar una parte de ti para ganar otra. Y cuando digo sacrificar no es en el sentido de, es que me va a costar la vida dejar esto. Si te está costando la vida, quizá es que ese sueño no merece la pena. Búscate otro donde no te cueste tanto renunciar, pues a perderte un domingo de salir, ¿verdad? Y que digas, bueno, no salgo este domingo, pero realmente estoy haciendo mi propósito, estoy trabajando para lo que yo quiero, la recompensa sé que va a ser grande y en el camino además estoy disfrutando. Pues seguramente ya estés pisando tu sueño. Si te cuesta tanto, 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 igual es que has comprado un sueño a otro y no es el tuyo el que te nace, el que te late. Sí, eso es lo que yo también considero. Yo creo que si es tu sueño, o sea, estás dispuesto a ir por él, ¿no? Es algo que nace de dentro, es algo muy profundo, también tira de ti. Yo siempre digo que es Mucho. como te levantas por la mañana pensando en ello, te acuestas pensando en ello. Si no, puede ser un capricho, ¿no? Y como tú has dicho, es Claro, prestado de otro, la moda claro. que hay en ese momento, lo que sea. Sí, sí, sí. O que quieras impresionar a alguien porque eso le gusta mucho, o Eso, espera eso de ti, y por eso estudias esa carrera y por eso. eh, eso es lo es. que digo, siempre hay que buscar un momentito en el día para recapacitar y decir, ¿realmente estoy en el camino que quiero estar? ¿Voy en la dirección correcta? Eso es, eso es. Y hablando de sueños y hablando de la Sí. dirección correcta, siempre tenemos en cada episodio de podcast una invitada, una oyente, una valiente que nos lanza una pregunta. Y en este caso se llama Inma Strems, que la conoces Ajá, de Valencia, y sí. ella te lanza la siguiente pregunta. ¿Qué sueños te quedan por cumplir y a por cuáles vas en 2023? ¿Cómo mantienes la motivación hasta que los cumples? Bueno, yo me conozco un poquito ya.
Y sé que cuando voy calentando motores y empiezo a fijar la atención en algo, tengo que tener cuidado. Porque lo siguiente es meterme a saco y quitarme horas de sueño, como tú dices, y tomármelo muy en serio. Y me obsesiono con mis pasiones, me obsesiono. Pues mira, estoy ahora en una historia, bueno, aparte de, creo, crear un taller de gestión del miedo, ¿verdad? Un taller online. Quiero hacer un corto de cine. Quiero estudiar dirección de cine y, y también estoy con el pilotaje de drones y filmografía y foto aérea y, bueno, pues quiero meter un poco ahí, aparte de seguir navegando, que es una actividad que me encanta y que Qué sigo aprendiendo. barbaridad, qué maravilla. Yo te escucho y es que me vibra todo. Sobre todo lo del corto de cine. O sea, eso me parece Sí, sí, la bomba. Qué maravilla, ¿no? Hacer de tu vida una aventura. sí, 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 sí. ¿Y cómo vas a mantener la motivación que nos comentaba Inma? Pues yo es que la alimento sobre todo con lecturas, con vídeos, con personas que se dedican a ello y, y es que me hierve dentro. O sea, es que Ujú. a fuego lento eso sigue ahí todos los días, no se apaga, no sé cómo decirte. Es que son cosas que tengo ahí como en el cesto y digo, bueno, a ver qué me toca ahora, a ver qué quiero tirar, porque son muchas las que tengo ahí metidas que tengo que hacer, ¿no? Y esta está ahora resonando en mí hace tiempo, ya hace meses y estoy en ello. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Inma, fíjate aquí todas las cosas que nos ha contado. Vamos a seguirle a Julio todos sus pasos. Y ya la última pregunta con la que siempre terminamos, no podía ser otra que, Julio, ¿qué es para ti ser valiente? Ay, para mí ser valiente es reconocer que siento miedo, pero aún así conectar con ese coraje, con esa pasión, con ese corazón, con ese sueño, con ese anhelo y dar el paso con determinación y coraje. Bueno, ole, ole, ole. Pues con esta maravillosa definición de lo que para Julio de la Iglesia es ser valiente, yo creo que le hemos puesto broche de oro a este episodio tan bonito, tan inspirador. Julio, muchísimas gracias, eres la valentía en persona y ha Bueno, sido un gusto tenerte aquí. muchas gracias, Ami. La verdad es que el gusto ha sido mío. Te conozco personalmente y eres una mujer que habla perfectamente, que tiene una energía súper positiva, la sonrisa siempre puesta. Da gusto estar a tu lado y de verdad te deseo mucho éxito y muchas gracias por haberme invitado a esta ventana. Un Muchas abrazo a todos. gracias y nos Venga. vamos viendo, nos vamos siguiendo, a volar alto, a soñar sin miedo y a todos vosotros ya sabéis que todas las semanas nos vemos en el podcast Mundo de Valientes. Si te gusta, suscríbete. Te puedes suscribir a la newsletter en mundodevalientes.com y por supuesto seguirnos en las redes sociales A Mi Bon Día o Mundo de Valientes. Julio, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues en Instagram, @gestión del miedo, en mi página web, gestiondelmiedo.com y en LinkedIn y en Twitter, Gestión del Miedo. Ahí te tenemos, Julio. Pues nos vemos muy prontito y que sea Un abrazo. presencial con un abrazo. Adiós, Un beso valientes. enorme. Chao, chao. 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 ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de Valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres.